recordar los potenciales de acción cardíaca. ¿Ya? Aquí ustedes pueden ver una lámina en la cual se muestra el potencial de acción del nódulo sinusal, que es la célula marcapaso del corazón. ¿Ya? Fíjense que a medida que este potencial se va al nodo auroventricular, cambia un poquito su estructura y luego entonces ese potencial viaja por esta red de Purkinje hacia la célula cardíaca. Entonces tenemos dos tipos de potenciales en el corazón, uno que se asocia al sistema de conducción, ¿ya? Y otro que tiene que ver con la contractilidad. Hasta ahora habíamos estado mirando fármacos que afectaban la contractilidad, es decir, el cardiomiocito contráctil, ventricular principalmente, ¿ya? Y ahora vamos a intervenir, por decirlo así, también algunas células que forman parte del cableado eléctrico, ¿ya? De la parte eléctrica del nodo sinusal. Entonces fíjense aquí, acá a la izquierda, están, nada más para que recuerden que en los potenciales de acción cardíacos es súper importante el rol que juegan el sodio y el potasio. El sodio es lo que es la depolarización de la célula y el potasio es lo que es la repolarización de la célula, ¿ya? Y particularmente en el nodo sinusal, la depolarización de esa célula, que es automática, que genera estos potenciales espontáneos, depende de sodio y calcio, ¿ya? Y eso es importante también tener presente. Entonces, nomás acá, porque acá aparece calcio también, ¿sí? ¿Ya? Entonces aquí aparece cómo se transmite la señal depolarizante a lo largo del corazón. Parte de la aurícula derecha, ¿cierto? En la punta del corazón, con esta célula marcapaso, que va a ir entonces determinando la formación y la transmisión del potencial de acción a través de todas estas redes de células. Acá nomás para ver las corrientes de sodio que son súper importantes, las corrientes de calcio que pueden ser mediadas por canales de tipo T o tipo L. Ya hay corrientes de salida que tienen que ver con el potasio en los momentos de repolarización. ¿Ya? Esto nada más como para que tengan presente que hay distintos canales, que hay distintas corrientes que participan, unas que entran, otras que salen y que van a regular el potencial de acción cardíaco. Esto es lo que yo les decía acá. Mire, fíjense, a la izquierda tienen el potencial de acción de la célula del nodo sinusal, célula marcapaso, y acá tienen el potencial de acción de la célula ventricular, cardiomiocito, ¿ya? O sea, son los dos cardiomiocitos, me refiero a que esta es contráctil y esta es eléctrica, por decirlo así, o de generación de potencial. Fíjense que este potencial de acción es distinto porque tiene estas fases, fase 4, fase 0, fase 3, y acá tenemos un poco más de fase ya en la de contracción cardíaca. Entonces aquí ustedes pueden ver en cada cuadrito cuáles son las corrientes que se están manejando. Pero básicamente acá, en la izquierda tenemos una fase de depolarización que depende de calcio, principalmente de sodio y calcio, que cierto llega a un máximo para después dar cuenta de la fase de repolarización mediada por potasio. Y aquí el sistema nervioso autónomo, y hay algunos fármacos que modifican la frecuencia cardíaca. Cuando nosotros hablamos de fármacos que modifican la frecuencia cardíaca, son fármacos que actúan sobre estas células, ¿ya? Contra las células marcapasos, mediando estas fases de depolarización, ¿ya? Eso es lo que hace. Y al otro lado tenemos el potencial de acción de una célula contráctil, en la cual es el clásico potencial de acción, en el cual la depolarización es dependiente de sodio, se llega a un máximo, ¿cierto? Para que luego entre calcio, se produzca la contracción de la célula y luego se repolariza, es decir, vuelve a su potencial en reposo por salida de potasio, ¿ya? Y es lo que se ve ahí. Y entonces se contrae. Entonces, cuando el ritmo sinusal es el ritmo normal, digámoslo, ¿cierto? Es un poco lo mismo.
y cada uno de los potenciales que se va generando a medida que se va transmitiendo el impulso en las distintas estructuras cardíacas se puede identificar mediante un electrocardiograma. Ya que no vamos a entrar en eso porque no es el objetivo del curso, pero para que ustedes sepan. Entonces se puede identificar muy bien la cito, la auricular, la cito, la articular, etc. Cualquier alteración en los gradientes o incluso en el tejido cardíaco, por ejemplo, por un infarto o lo que sea, se produce una interrupción de esta transmisión y eso lleva entonces a arritmias, ¿ya? O que aparezcan células marcapaso en otras estructuras del corazón, ¿ya? Porque en el fondo el nodo sinusal es el que marca la frecuencia, ¿ya? Pero puede ser que en algunas condiciones patológicas otras células también se comporten como un nodo sinusal y eso entonces genera arritmia, ¿ya? Porque tengo varios focos. Esto nomás para que sepan, no voy a entrar en los mecanismos, pero básicamente hay distintos tipos de arritmia, unas asociadas a un aumento de la frecuencia y otras asociadas a una disminución de la frecuencia. Ya las taquiarritmias son las más comunes que tienen relación con un aumento de la frecuencia cardíaca, anormal, ya por supuesto anormal. Entonces aquí nomás se clasifican de acuerdo dónde se genera esta interrupción del ritmo, ¿ya? Y básicamente se dividen en dos, en esas arritmias en las cuales hay un problema en la formación del impulso, es decir, que disminuye esta capacidad de la célula del nodo de ser automática ella, por alguna razón, que todavía por ahí no se sabe muy bien, y otros en el cual se interrumpe la conducción del impulso, ¿ya? Y esos son bloqueos en la conducción. Entonces puedo tener un problema en el origen del potencial de acción en la célula sinusal o un problema en la conducción. Y eso genera arritmia. Entonces, en general, lo que ocurre es que hay cambios en los potenciales de acción, ¿ya? Y lo que hacen los fármacos finalmente es tratar de corregir eso, ¿ya? En el fondo, así como en términos muy generales. Aun cuando en esa corrección, ¿ya? Porque en el fondo van a ir a modular canales de sodio, canales de potasio, en esa corrección pueden generar arritmia también, ¿ya? Y eso es lo complicado de los antiarrítmicos, que son proarrítmicos. Ya, entonces acá yo creo que esta imagen resume bastante la clase, que yo la simplifiqué harto porque tampoco les voy a profundizar mucho en los tipos de arritmia y cuál se usa, sino que lo que me interesa es que ustedes puedan identificar los grupos, ¿ya? Hay 4 grupos de fármacos antiarrítmicos, 1, 2, 3 y 4, súper original, pero cada grupo se enfoca en un ion en particular, ¿ya? ¿Y por qué son estos iones? Porque son los iones que participan de la generación del potencial de acción. Sodio, potasio, calcio, ¿ya? Y los beta-adrenérgicos, porque ya hemos conversado harto, que el sistema simpático es el que modula, ¿cierto?, la función del sistema cardíaco. Entonces, fíjense ahí que los fármacos de clase 1 tienen que ver con el bloqueo de los canales de sodio. En el potencial de acción cardíaco, el bloqueo de los canales de sodio llevaría a un cambio en la depolarización, ¿sí? Porque en la depolarización participan estos canales. Y ahí ustedes tienen los canales, los de clase 1A, 1B y 1C. Probablemente yo les pregunte por un fármaco que tengan que identificar que es clase 1 versus clase 2 versus, ¿sí? Para que lo tengan presente. En los clase 2 lo que tenemos son los beta-adrenérgicos, que lo que hacen son beta-bloqueadores, entonces disminuyen la automaticidad de estas células que potencialmente podrían funcionar como un nodo y que hay que corregir, ¿ya? Entonces esos beta-bloqueadores no están reflejados en el potencial de acción porque lo que hacen es modular los receptores beta, ¿ya? El clase 3 son los canales de potasio, ¿ya? Que tienen que ver con la fase de repolarización, que es la fase de aquí, que es cuando el potencial vuelve, la célula vuelve al potencial de membrana, y en esa vuelta lo que hace es sacar potasio, ¿ya?
Y los de clase 4, que son los inhibidores de los canales de calcio. ¿Ya? Yo les mostré los canales, los inhibidores de los canales de calcio que actúan a nivel vascular, pero hay algunos de ellos que solo actúan a nivel cardíaco, que son los que están aquí, verapamilo, diltiazem, ¿ya? No tienen efecto vascular, tienen que ver con el canal de calcio que está en el corazón, y eso es súper importante, ¿ya? Entonces, fíjense que yo creo que esta es como la lámina que resume todos los antiarrítmicos. Fíjense las características que tienen los fármacos de la clase 1, van a ir a modular la depolarización. Entonces, dependiendo de cuál, algunos alargan la duración del potencial de acción, reducen o acortan el potencial de acción dependiendo de qué tanto inhiba el canal de calcio, y reducen con ello la velocidad de conducción, ¿ya? El beta ya les dije, el potasio, cuando se prolonga la fase de repolarización, ustedes se acuerdan que, muy parecido al potencial de las neuronas, hay un periodo refractario. ¿Se acuerdan que hay un periodo refractario absoluto y relativo? O efectivo. El periodo refractario absoluto o efectivo es ese periodo en el cual no se puede generar otro potencial de acción, ¿verdad? Que tiene que terminar un potencial. Como en la arritmia tenemos potenciales de acción que se generan en puntos donde no deberían generarse, lo que hacen los fármacos de la clase 3 es alargar esa repolarización y aumentar ese periodo refractario efectivo o absoluto, de manera de evitar que se generen estos potenciales extra finalmente, ¿ya? Y el 4 entonces tiene que ver sobre todo, más que con la contracción, los inhibidores de los canales de calcio lo que hacen es modular esta parte aquí de las células automáticas, modulan la depolarización, ya que las células automáticas del nodo tienen que ver con la depolarización, que no tiene que ver con la contracción, sino que tiene que ver con la corriente, ya con la generación del potencial de acción. Por eso dice, ¿cierto?, que deprimen la función de las células calcio dependiente. En el nodo sinusal el calcio tiene que ver con la depolarización, ¿ya? Con el nodo y en el nodo sinusal y en el audioventricular. Por eso dice ahí que tiene ese efecto, ¿ya? Y entonces después, ya estamos en la hora, van por clase, ¿ya? Y ahí les muestra clase 1A, clase 1B, clase 1C. Si bien todos modulan los canales de sodio, el efecto que tienen es diferente, ¿sí? Aquí, por ejemplo, es un bloqueo moderado, este es menor y este es muy marcado, el de los clases 1C. Por eso prolongan tanto la fase de repolarización, y la mayoría de por ejemplo, no modula la repolarización, esta la corta y este la larga. Entonces, y eso tiene que ver con el estado del canal de sodio en el cual se encuentra y el efecto que tiene sobre el canal de sodio dependiente de voltaje. Eso. Entonces, ahí ustedes pueden ver, esto está en el RAND también. Estos son los efectos. Voy a ir rápido porque ya estamos terminando. Están los nombres, es importante que sepan nombres, clase 1A, clase 1B, clase 1C. Y yo diría que de estos fármacos, esto es como lo más importante que deberían poder reconocer, ¿ya? En términos del efecto sobre el potencial de acción. Nombres y efectos sobre el potencial de acción, ¿ya? Más que el tipo de arritmia en el cual se utilizan, ya eso no es tan importante. Cuando estudien, o sea, todos se utilizan en arritmia, claramente que el punto de vista clínico hay unas más que otras, pero eso no lo vamos a preguntar. Yo me voy a enfocar en fármacos, ¿ya? Efectos sobre el potencial de acción, nombre. Bueno, esto sigue siendo clase 1C. Los beta bloqueadores van a ir a inhibir el receptor beta 1 adrenérgico, ¿ya? Y lo que hacen es enlentecer la generación de potenciales de acción en el nodo, ¿ya? Ese es el efecto principal que tienen.
Por lo tanto, genera como un efecto bradicárdico, enlentece el potencial, la generación de potencial de acción. Y aquí también nombres, estos nombres ya más o menos los van a conocer, porque el propanolol, atenolol también se utilizan en algunas patologías como la hipertensión. Entonces, recuerden que el efecto adverso más característico es que generen arritmia, ya son proarritmogénicos. El carvedilol también, que por ahí lo tienen que haber visto. Los inhibidores del canal de potasio, que ya lo dijimos, efectos sobre el potencial, aumentan la repolarización, y ahí hay algunos nombres, ya, amiodarona, sotalol, etc., que son de clase 3, y los bloqueadores de los canales de calcio, que ya los comenté, estos son dos, diltiazem, verapamilo, ya, que repito, no tienen efectos sobre los canales de calcio vasculares, sino que los calcios que están en la célula automática, calcio tipo N, ¿ya? Y ahí hay algunos otros fármacos, como por ejemplo receptores agonistas de adenosina, que pueden tener un efecto, pero no es mucho menor, ¿ya? Y ahí hay un resumen abajo chiquitito de cada clase y cada canal, ¿ya? Eso era lo que tenía preparado. Al hacer el repaso anterior, entonces nos alargamos, pero cualquier cosa me escriben, ¿ya? Como les digo, intentaré subir la guía hoy día en el transcurso del día para que puedan centrar el estudio, ¿ya? Eso. Oiga, chiquillos, lo otro, disculpen que tenía la clase en un curso desde ayer y no la publiqué. Normalmente yo subo las clases, entonces si nos toca no, pregúntenme. Gracias.